1 de mayo de 1982. Cuando comenzó la guerra aérea en Malvinas, nadie sabía que en cuestión de horas, el cielo del Atlántico Sur se convertiría en un tablero mortal donde cada giro, cada eco en radar y cada segundo de indecisión podían significar la vida o la muerte. En la base de Río Grande, el silencio era denso. Los Dagger estaban listos en pista, cabinas cerradas, motores rugiendo en espera. A cientos de kilómetros sobre las islas, los Sea Harrier británicos patrullaban con confianza. Tenían mejor radar, misiles modernos, experiencia en combate naval, pero ese día algo iba a cambiar. El radar Malvinas, los ojos argentinos en el teatro de operaciones, comenzó a emitir información crítica. Ecos en pantalla, alturas, distancias, rumbos. Los interceptores despegan. En cuestión de minutos, 4 aviones argentinos ascienden hasta los 22.000 pies. Arriba, el aire es más frío, más fino, pero también es su terreno favorable. Más abajo, a unos 18.000 pies, los Harrier cambian de dirección, invierten curso, se preparan para el cruce. Ambos bandos lo entienden. Si los británicos suben, pierden rendimiento. Si los argentinos bajan, entran en la zona de ventaja del Harrier. Es un ajedrez en 3 dimensiones. Se buscan, se cruzan, se miden. Nadie dispara. El combate no ocurre todavía. Pero esa misma tarde, la guerra aérea cobraría su primera víctima. Un eco mal interpretado, una orden solitaria y una trampa perfecta en el cielo. Lo que sucedió después marcaría el verdadero bautismo de fuego para la Fuerza Aérea Argentina y demostraría que el Atlántico Sur no perdonaría errores. La tarde avanzaba sobre las islas cuando el radar Malvinas volvió a pintar un eco aislado. No parecía un grupo grande, no parecía una patrulla completa. Era un contacto solitario que se movía a velocidad constante, aparentemente vulnerable. En la base, la orden fue rápida. Interceptar. El primer teniente Artiles ya estaba en el aire en su Dagger. Iba armado con misiles Shafrir y cañones. No era un avión moderno, pero en altura tenía buenas prestaciones. Y en ese momento confiaba en la información que recibía desde tierra. Ascendió siguiendo vectores. El viento en cabina era estable. La radio transmitía instrucciones breves. El eco estaba cerca. Lo que Artiles no sabía era que el radar había cometido un error fatal. No era un avión aislado. Eran 2 Sea Harrier coordinados, volando en formación cerrada. Cuando los británicos detectaron al Dagger aproximándose, ejecutaron una maniobra clásica. Uno de los Harrier se adelantó, visible, casi tentador. El otro se mantuvo ligeramente retrasado y fuera del ángulo inmediato de visión. Un señuelo. Artiles vio al primer Harrier y se concentró en él. Ajustó rumbo, alineó, calculó distancia. Durante esos segundos, todo parecía bajo control. Activó misil. Disparó. El Shafrir salió de su ala y avanzó buscando calor. Pero el piloto británico realizó una maniobra evasiva limpia. Bengalas. Giro brusco. El misil perdió seguimiento. Y mientras Artiles intentaba recuperar posición para un segundo intento, el segundo Harrier ya estaba detrás. En el aire, los segundos se vuelven eternos. El piloto británico fijó blanco. Lanzó. El misil aire-aire aceleró con violencia y cerró distancia rápidamente. El Dagger no tenía sistema de alerta avanzado. No había aviso claro. Solo una fracción de segundo para intentar un giro desesperado. El impacto fue inmediato. Una explosión seca. El avión argentino quedó sin control. Artiles no tuvo tiempo suficiente para eyectarse. El Dagger se precipitó hacia el mar. En tierra, el radar Malvinas perdió el eco. Silencio. El 1 de mayo marcó el primer derribo argentino en combate aéreo directo. El bautismo de fuego se había convertido en realidad. Pero si algo quedó claro, aquel día fue esto.
La guerra aérea en Malvinas no sería una sucesión de duelos románticos en el cielo. Sería una guerra de trampas, vectores mal interpretados, limitaciones técnicas y decisiones que debían tomarse en menos de 5 segundos. Y mientras en el continente se asimilaba la pérdida, en el aire otros Dagger ya avanzaban hacia un nuevo objetivo. Porque ese mismo día, más al este, 3 buques británicos estaban bombardeando posiciones argentinas. Y los pilotos de San Julián estaban a punto de entrar en acción. Mientras en el continente todavía intentaban procesar la caída del primer Dagger, en la base aérea de San Julián, 3 aeronaves ya estaban en ruta hacia las islas. No era una misión de intercepción, era ataque directo. Puerto Argentino estaba siendo bombardeado desde el mar. Un destructor y 2 fragatas británicas castigaban posiciones argentinas con fuego naval constante. Cada proyectil levantaba columnas de tierra y humo en las colinas cercanas. Los Dagger volaban bajos, muy bajos. El mar gris pasaba a una velocidad brutal debajo de sus alas. No podían permitirse ganar altura antes de tiempo. Los radares navales británicos eran poderosos y el margen de sorpresa era mínimo. Cuando comenzaron a aproximarse a la costa, el radar Malvinas confirmó lo inevitable: 3 grandes ecos frente al litoral. Los pilotos ajustaron rumbo. Al ganar ligeramente altura para ubicar visualmente los blancos, las siluetas metálicas se hicieron evidentes. Buques en formación, disparando hacia tierra. Y entonces comenzó el infierno. Los destructores y fragatas detectaron a los aviones casi al mismo tiempo. Las defensas antiaéreas despertaron. Cañones automáticos comenzaron a escupir fuego hacia el cielo. Trazadoras cruzando el aire. Explosiones negras alrededor. Los Dagger no podían retroceder. El capitán Tinelli alineó sobre el destructor. La distancia se cerraba con rapidez. El buque parecía enorme desde la cabina, gris, armado, disparando. El cálculo debía ser perfecto. Soltó bombas. El avión se alivianó de golpe y realizó un viraje brusco hacia salida. Detrás, el impacto levantó humo y fragmentos. Una de las bombas explotó cerca de la cubierta, causando daños visibles y afectando un helicóptero embarcado. No fue un hundimiento, pero fue un mensaje. Los otros Dagger siguieron la misma lógica: entrar, lanzar, escapar. El problema era que los Sea Harrier ya estaban en el aire. Mientras los argentinos iniciaban la retirada a máxima potencia, una patrulla británica se dirigía hacia ellos. En ese momento la diferencia tecnológica podía inclinar la balanza. Pero algo inesperado ocurrió. Desde otra posición, interceptores argentinos armados con misiles se interpusieron entre los Harrier y los Dagger que escapaban. Fue una maniobra de cobertura precisa, casi quirúrgica. Los británicos evaluaron la situación. Combustible limitado. Riesgo creciente. Abortaron. Los Dagger lograron regresar al continente. En tierra, las aeronaves aterrizaron con combustible crítico. Algunos indicadores marcaban apenas minutos de autonomía restante. Ese 1 de mayo dejó varias lecciones. Argentina había sufrido su primera pérdida aérea, pero también había demostrado que podía atacar buques modernos y sobrevivir al fuego naval. El Atlántico Sur no estaba decidido. Era apenas el comienzo, y en los días siguientes el cielo se volvería aún más letal. Después del 1 de mayo ya no había dudas. La guerra aérea había comenzado oficialmente. Los británicos habían demostrado su capacidad para derribar interceptores en combate. Pero los argentinos habían probado algo igual de importante. Podían llegar hasta los buques. En los días siguientes, las misiones dejaron de ser aisladas. Se transformaron en un patrón. Cada jornada comenzaba igual: briefing rápido, mapas desplegados, combustible calculado al milímetro y una pregunta que nadie hacía en voz alta:
¿Volveremos? Las escuadrillas despegaron una y otra vez desde Río Gallegos, San Julián y Río Grande. Los Skyhawk, los Dagger y los Mirage salían en oleadas pequeñas, conscientes de que el mar abierto era una autopista sin cobertura. A diferencia de los Sea Harrier, que operaban desde portaaviones cercanos al teatro de operaciones, los argentinos tenían que volar cientos de kilómetros antes siquiera de entrar en combate. Eso implicaba algo brutal. No podían perder tiempo en persecuciones. No podían quedarse combatiendo. Debían entrar, atacar y escapar. Y fue en ese contexto cuando comenzaron a aparecer resultados más contundentes. El estrecho de San Carlos se convirtió en un embudo mortal. La flota británica necesitaba posicionarse allí para asegurar el desembarco de tropas. Pero esa concentración de buques también los volvía más visibles. Los radares argentinos detectaban movimiento constante, vectores transmitidos, alturas estimadas. Cada eco en pantalla significaba una oportunidad. Uno de los ataques más significativos ocurrió cuando 3 Dagger lograron aproximarse a una fragata británica que operaba en tareas de apoyo. La aproximación fue rasante, tan baja que el agua parecía tocar el fuselaje. Las defensas navales abrieron fuego demasiado tarde. Las bombas fueron liberadas en segundos. Una impactó en cubierta, otra explotó cerca de sistemas defensivos, dañando gravemente equipos y afectando la operatividad del buque. No siempre las bombas detonaban. Muchas atravesaban el casco sin explotar debido a la altísima velocidad y al ángulo de impacto. Pero cuando lo hacían, el daño era devastador. Las tripulaciones británicas comenzaron a vivir en alerta permanente. Los sistemas Sea Dart y Sea Wolf trabajaban al límite. Los Harrier patrullaban casi sin descanso. Sin embargo, la táctica argentina de vuelo rasante estaba generando un problema estructural para la Royal Navy. Los radares perdían eficacia contra blancos extremadamente bajos. Y cada vez que un avión argentino lograba cruzar ese umbral, el tiempo de reacción británico se reducía a segundos. El bautismo de fuego ya no era simbólico. Era una guerra de desgaste. Para los pilotos argentinos, cada regreso era una mezcla de alivio y tensión. Algunos compañeros no aterrizaban. Otros regresaban con el avión perforado por fragmentos. Pero la conclusión estratégica comenzaba a consolidarse. La flota británica no era intocable. Cada ataque obligaba a cambiar formaciones, a redistribuir buques, a reforzar defensas. Y aunque el dominio general seguía siendo británico, la presión aérea argentina estaba modificando el ritmo de la campaña. La guerra en Malvinas ya no era solo una operación de recuperación. Se había convertido en una batalla donde cada día podía costar un buque. Y lo que estaba por ocurrir en las semanas siguientes llevaría esa presión al punto máximo. A medida que avanzaban los días de mayo, algo empezó a cambiar en la mentalidad británica. Ya no se trataba solo de mantener superioridad aérea, se trataba de sobrevivir cada jornada. El estrecho de San Carlos, clave para el desembarco, se convirtió en un infierno de fuego cruzado. Los buques británicos formaban un anillo defensivo, cubriéndose unos a otros con misiles antiaéreos y cañones de 20 y 40 milímetros. Desde cubierta, los marineros observaban el horizonte con una mezcla de tensión y cansancio acumulado. El sonido que más temían no era el del radar, era el del motor. Ese rugido grave que aparecía de repente entre las colinas o pegado al mar. Porque cuando los aviones argentinos lograban entrar rasantes, el tiempo de reacción se medía en segundos. Las escuadrillas argentinas habían perfeccionado una rutina brutal. Vuelo a bajísima altura, silencio radial, navegación visual, combustible justo para entrar y salir sin margen de error.
No había espacio para dudas. Si se quedaban sin combustible sobre el mar, no había rescate posible. Y entonces llegó una de esas jornadas que quedarían grabadas en ambas memorias. 3 aviones argentinos irrumpieron en el sector donde operaban destructores y fragatas brindando cobertura antiaérea. Los sistemas británicos detectaron tarde el ataque debido a la baja altitud. Los Sea Harrier estaban en otro vector. Las alarmas sonaron casi al mismo tiempo que las siluetas metálicas cruzaban el horizonte. Los pilotos argentinos no buscaban combate aéreo, buscaban acero. Uno de los buques abrió fuego con todo lo que tenía. El cielo se llenó de trazadoras verdes y rojas. Las explosiones negras marcaban el espacio por donde segundos antes habían pasado los aviones. Pero uno de ellos logró mantenerse firme. A esa velocidad, a esa altura, con el mar reflejándose en la cabina, soltar las bombas era un acto casi instintivo. El avión pasó a escasos metros de la superestructura del buque. Las bombas fueron liberadas y el piloto inició una evasiva violenta. Segundos después, una detonación sacudió el casco. El impacto no siempre significaba hundimiento inmediato, pero sí generaba incendios, pérdida de sistemas eléctricos, fallos en bombas de agua, humo denso invadiendo compartimientos. Y en el mar, el fuego es más temido que el impacto, porque un buque puede resistir un agujero, pero el fuego se alimenta del propio barco. Las noticias comenzaron a circular entre las unidades británicas. Los daños se acumulaban. Fragatas fuera de combate. Destructores seriamente averiados. Buques logísticos alcanzados. Para la Royal Navy, aquello no era una derrota estratégica, pero sí una alarma táctica. La Fuerza Aérea Argentina estaba demostrando algo inesperado. Con medios limitados y aviones anticuados, podía infligir daño real a una de las flotas más poderosas del mundo. Del lado argentino, el costo también era altísimo. Muchos pilotos no regresaban. Otros volvían con el avión perforado, sin combustible de sobra, con la cabina vibrando por daños estructurales. Cada misión era una moneda lanzada al aire. Pero algo estaba claro. La guerra ya no era unilateral. La flota británica había perdido la sensación de invulnerabilidad. Y aunque el desenlace general del conflicto aún no estaba definido, los días más oscuros para la Royal Navy todavía no habían terminado. Porque lo que ocurrió después, en ataques coordinados, en jornadas donde el cielo literalmente se tiñó de naranja, marcaría uno de los capítulos más intensos de la guerra aeronaval moderna. Junio de 1982. El conflicto estaba entrando en su fase final. Las tropas británicas avanzaban sobre posiciones argentinas en tierra y el cerco sobre Puerto Argentino se estrechaba. Desde Londres, el desenlace parecía cada vez más claro. Pero en el aire, nada estaba decidido. El 8 de junio, la fuerza británica intentaba consolidar un desembarco clave en Bahía Agradable. El objetivo era reforzar posiciones y acelerar el avance terrestre. El clima era frío, el cielo despejado y la sensación general encubierta era de control. Demasiado control. Los buques logísticos estaban cargados de tropas, vehículos y combustible. Eran blancos grandes, lentos, con defensas limitadas comparadas con los destructores. En el continente, los radares argentinos detectaron movimiento. La decisión fue inmediata. Una escuadrilla de A4 Skyhawk despegó desde Río Gallegos. No era una misión sencilla. El trayecto era largo, el combustible justo, y el enemigo ya estaba alerta tras semanas de ataques. Pero había un factor clave: sorpresa. Volaron rasante desde el inicio, tan bajo que el reflejo del fuselaje parecía fundirse con el mar. El ruido de los motores se mezclaba con el viento. En cabina, el piloto no pensaba en gloria ni en estrategia. Pensaba en segundos, en ángulos, en el momento exacto para liberar carga.
Cuando los buques británicos detectaron las siluetas argentinas, ya era tarde. Las alarmas sonaron en cubierta. Hombres corriendo hacia posiciones. Sistemas intentando fijar blancos que aparecían y desaparecían detrás del terreno. El primer grupo argentino entró directo sobre el buque principal. Las bombas fueron liberadas casi a quemarropa. El impacto fue brutal. Una explosión recorrió la cubierta. El fuego se propagó con violencia. Combustible, municiones, material inflamable. Todo alimentaba las llamas. El humo negro comenzó a elevarse como una señal visible a kilómetros de distancia. La escena encubierta se convirtió en caos. Marineros intentando evacuar heridos. Oficiales ordenando abandono parcial. Sistemas fallando. El calor deformando estructuras. Y mientras tanto, los aviones argentinos ya estaban girando hacia el oeste. No miraban atrás. Sabían que si reducían velocidad o altura, serían interceptados por los Sea Harrier. Minutos después, llegó una segunda oleada. Esta vez, la sorpresa no era total, pero la presión era insoportable. Más bombas, más explosiones, más humo. Bahía Agradable se transformó en un infierno naranja y negro. Para los británicos, fue uno de los días más duros desde la Segunda Guerra Mundial. Las pérdidas humanas fueron significativas. Los buques logísticos, vitales para la operación terrestre, quedaron inutilizados o severamente dañados. La Royal Navy no había sido derrotada, pero había sido golpeada en el corazón de su despliegue. Del lado argentino, el costo volvió a ser alto. Algunos aviones no regresaron. Otros fueron perseguidos por Harrier en el camino de vuelta. De hecho, cada misión dejaba nombres que ya no aparecerían en el siguiente briefing. Y aún así, el mensaje estratégico estaba claro. La Fuerza Aérea Argentina había demostrado que podía penetrar el escudo británico una y otra vez, con aviones limitados, con combustible escaso, con inferioridad tecnológica, pero con una determinación que sorprendió incluso a sus adversarios. Sin embargo, la guerra no se gana solo en el aire. La superioridad logística británica, el control naval sostenido y el avance terrestre terminarían inclinando la balanza. El 14 de junio, Argentina presentó su rendición. El conflicto fue breve, pero dejó una marca profunda, porque aunque el resultado militar favoreció a Gran Bretaña, la campaña aérea argentina se convirtió en una de las más estudiadas del combate aeronaval moderno. No por su tecnología, sino por su audacia. Y en las frías aguas del Atlántico Sur quedó demostrado algo que nadie esperaba al comienzo del conflicto. Incluso una potencia marítima puede sangrar cuando el enemigo está dispuesto a volar a ras del mar sin margen para el error. Cuando comenzó la guerra, muchos pensaron que el desenlace estaba escrito. Una potencia naval respaldada por la OTAN frente a un país con limitaciones logísticas, aviones antiguos y bases a cientos de kilómetros del teatro de operaciones. Pero el Atlántico Sur no entendía de pronósticos. Durante semanas, el cielo fue escenario de una guerra que se decidió en segundos. Jóvenes pilotos argentinos volaron con combustible contado, sin margen para errores, atravesando un muro de misiles y artillería para soltar bombas a pocos metros del mar. No lo hicieron desde la comodidad de portaaviones cercanos. Lo hicieron desde el continente, cruzando distancias enormes, sabiendo que si algo fallaba, no habría rescate. La Royal Navy mantuvo la superioridad estratégica. Logró desembarcar, avanzar y finalmente imponerse en tierra. Pero cada día en San Carlos, en Bahía Agradable, en cada patrulla sobre las islas, quedó claro que el precio sería alto. Destructores dañados, fragatas inutilizadas, buques logísticos ardiendo, marineros evacuando en medio del humo, sistemas antiaéreos trabajando al límite. La Fuerza Aérea Argentina no cambió el resultado final de la guerra, pero cambió algo más profundo. Cambió la percepción. Demostró que el valor, la audacia y la táctica
pueden compensar, aunque sea por momentos, la brecha tecnológica. Que volar a ras del mar puede convertirse en un arma. Que el cielo puede transformarse en el gran ecualizador. Para los británicos, fue una campaña que dejó cicatrices y lecciones tácticas que todavía se estudian. Para los argentinos, fue el bautismo de fuego de una generación de pilotos que enfrentó una de las flotas más poderosas del mundo sin garantía de regreso. El 14 de junio marcó el final formal del conflicto. Pero la historia no terminó ahí, porque cada vez que se analiza la guerra aeronaval moderna, cada vez que se habla de combate a baja cota, de penetración de defensas navales o de misiones con combustible crítico, el Atlántico Sur vuelve a aparecer. Y con él, la imagen de aviones volando tan bajo que parecían tocar el agua, atravesando fuego antiaéreo para cumplir su misión. La Guerra de Malvinas fue breve, pero en esos días de mayo y junio de 1982, el cielo le recordó al mundo que incluso los imperios pueden ser alcanzados y que, a veces, la historia no la escriben los que tienen más poder, sino los que se atreven a volar directo hacia el fuego. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora. Aquí revivimos los momentos que marcaron la historia, sin filtros, sin exageraciones, solo la intensidad real de lo que ocurrió. Activa la campana y prepárate, porque el próximo episodio será aún más impactante.